Gloria al Señor. Dios les bendiga. Bueno, yo le pedí al pastor que por favor me pudiera facilitar un pizarrón. Yo no sé si los hermanos que están allá atrás van a poder alcanzar a ver, pero es muy importante porque si lo hacía en PowerPoint me iba a complicar, pero bueno. Yo creo que para ministrar tenemos que tener liderazgos sanos. Y para ministrar con liderazgo sano tenemos que ser líderes sanos, ¿sí o no? Así que yo entiendo que estoy hablando a gente de la iglesia, a gente que sabe que su llamado está a servir al Señor, ¿sí o no? O sea, yo estoy hablando con la crema de la iglesia esta tarde, ¿sí o no? Con la crema de la iglesia. Así que me parece que hay cosas que van a entenderlas y que no hacen falta demasiada explicación. Así que apelo a que ustedes están en un nivel de servicio, de acompañamiento a las personas y bueno, todo eso hace que ya muchos tengan un recorrido de servicio en la iglesia. Bueno, yo quería compartir con ustedes, a ver, voy a pedirle a mi esposa que me ayude un poquito. Este es su machete, que ahora ella va a terminar el taller. No, esto y... ahí está, así me despojo de las... Bueno, ¿qué les parece si vamos a un pasaje bíblico, conocido, por cierto, en Primera de Tesalonicenses, vamos a ver, ahí estamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. Pasaje conocido. A ver si lo podemos leer. Dice, ¿lo tiene conmigo? ¿Sí? O tal vez ya está proyectado allí. Bueno, ok. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, preste atención acá, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿y cuántos podríamos decir que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, así está siendo guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Habrá algo que Dios te pueda reclamar si en este momento estás cara a cara con el Señor? ¿Habrá algo que Dios con su dedo pueda señalar dentro de nosotros y decir, che, hay algo que no está bien en tu vida? Hay algo que yo te vengo hablando, te vengo haciendo observaciones y bueno, total, el camino del servicio, hermanos, a veces muchas cosas pasan desapercibidas. Porque, como dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Así que podemos tener al lado nuestro sirviendo a tantos Simones. ¿Se acuerdan de Simón el mago con Felipe? ¿Se acuerdan? Simón, pero ¿qué había en él? Una motivación equivocada, ¿sí o no? Había cosas que arreglar en su vida. De hecho, cuando viene el apóstol le dice, veo que estás en amargura de alma, ¿no? Hay cosas que estaban allí, pero a la misma vez él estaba acompañando a Felipe en medio de un avivamiento, un movimiento evangelístico impresionante, pero ahí estaba Simón, ¿no? Bueno, acompañando, incluso, fíjense, que dice, yo quiero tener lo que ellos, o sea, hay una motivación equivocada, hay cosas que arreglar. ¿Cuántos reconocen que
siempre habrá cosas para arreglar. A ver, levantemos la mano. Ok, muy bien, vamos bien. Porque lo peor que hay, hermanos, es hablarle a personas que no quieren escuchar. Y ¿saben cuál es el punto clave? Es hacerse cargo. Decirle a que está al lado, te tenés que hacer cargo. Hacete cargo. Y hay que hacerse cargo, hermanos, por más años que tengamos, ¿sí? Por eso nosotros le pusimos como título a estos talleres, ordena tu historia y avanza, ¿no? Yo creo que podríamos más o menos como hacer una analogía con una casa. Cuando ustedes, si ustedes fueran si yo fuera a la casa de ustedes, seguramente me encontraría al principio ¿con qué? Con lo que toda casa tiene, un living, ¿sí o no? Y en el living, ¿qué hay? Hay cuadritos que están bien ubicados, hay adornos, están los sillones o el sofá, ¿no? Y bueno, es el lugar donde, qué lindo, ¿no? Y esta es la primera impresión que tenemos de la gente cuando la conocemos, el living de su casa. Pero cuando vamos un poquito más adentro de la casa y empezamos a conocer a la gente, nos encontramos con la cocina, comedor, la cocina-comedor, donde a veces están allí, bueno, allá no es tan ordenada que parece, que parecía, ¿no?, el living. Y nos encontramos con, bueno, una mesa, tal vez está la bacha y algún cacharro que está sucio por ahí, que no lo alcanzamos a lavar. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y cuando pasamos y atravesamos la puerta de atrás, como toda casa, por lo menos las más convencionales, las más tradicionales, en el fondo de la casa, en el patio, ¿qué hay en el fondo? ¿Un qué? Un galpón, ¿o no? Un galponcito donde guardamos las herramientas, ¿sí o no? Las cosas viejas, y cuando vamos, ¿cuántos tienen un galpón en la casa? A ver, bueno, poquitos. Gloria a Dios que todos viven en departamento 15, piso 15, piso... Bueno, pero generalmente hay un galpón donde logramos, o sea, ponemos allá, no sé, la esposa se le quemó la plancha y dice, el marido le dice, deja que yo te la voy a arreglar. La llevamos al galpón y ahí está, ¿cuánto? 1 año, 3 años, 5 años. Los que somos fierreros, los varones, ¿no? Tenemos colgado ahí un volante de un Torino modelo 70 que no sabemos para qué está ahí, pero está ahí, ¿o no? Bueno, herramientas que no usamos, que están oxidadas, cosas, ¿no? Y bueno, una persona es como una casa y toda persona también tiene un galpón. Y en ese galpón a veces al que no visitamos a diario, allí están a veces las hormigas, están las arañas, a veces están los ratoncitos dando vuelta, ¿no? Y se empieza a juntar la mugre. Bueno, quiero decirles una cosa, el Espíritu Santo quiere llegar hasta ese galpón y quiere limpiar y quiere sacar aquello viejo que está allí, que vos, y solamente vos sabés que está ahí, y que posiblemente sea el motivo por el cual no podés avanzar en tu vida, en tu matrimonio y también en tu vida ministerial, en tu vida de servicio. Querés, pero no podés. Algo pasa. Imagínense, piensen por un momento, a ver, razonemos juntos. ¿Por qué una persona que viene a la iglesia 1 año, 2 años, 3 años, no avanza? ¿Qué es avanzar? Es crecer, porque la iglesia del Señor fue pensada por Dios para siempre crecer. Crecer en todos los aspectos, numérico, espiritual, ¿no?, de madurez. No puede ser que después de 3 años de venir a la iglesia sigas teniendo el mismo carácter podrido, ¿o no? No puede ser que sigan saliendo improperios de tu boca, que salgan sapos y culebras todavía, ¿o no? Cuando te enojas, o cuando pierde tu equipo favorito, Aguante los que son de River. Bueno, pero ¿qué les parece? O sea, no nos preguntamos por qué, que algo nos pasa. Y hermanos, este es el momento de hacernos cargo.
tenemos que mirarnos al espejo o hacer como hace la tortuga, meter la cabeza para adentro y preguntarnos qué es lo que nos está pasando a nosotros. Porque es muy fácil echarle la culpa a otros. El gobierno, la plata que no alcanza, el pastor que no me visita, o los hermanos, o esto, lo otro. Hay algo. Empezá por vos, los hermanos que son duros, los pastores, digo, que están acá, que siempre solemos echarle la culpa a los hermanos. ¿Por qué no empezamos por revisar ese galpón? Que tal vez hay cosas que son las que no nos permiten ver con claridad la verdad de nuestra vida ministerial, de nuestra vida de matrimonio. Hay algo que pasa y tenemos que ver, y para ver los ojos de nuestro entendimiento tienen que ser alumbrados, como el apóstol Pablo oraba en Efesios capítulo 1, ¿verdad? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que podamos comprender la supereminente grandeza de su poder y el poder que actúa de Dios en nosotros, ¿verdad? El cual resucitó a Jesucristo de los muertos, dice el apóstol, ¿verdad? Es decir, que adentro de nosotros hay una posición plenipotenciaria que nos otorgó el Señor en la cruz del Calvario. Dentro de nosotros vive activamente el Espíritu Santo, que fue el que resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Qué le parece? Hay poder en Jesús, ¿sí o no? Y ese poder está en nosotros, pero a veces ese poder no puede fluir. ¿Por qué? Porque estamos amarrados, estamos atados, hay cosas que nos pasan y necesitamos aclarar nuestra cabeza, poner en orden nuestro mundo interior. ¿Sí o no? Ahora, quiero, sin robarles más tiempo, a ver qué podemos dibujar acá, con cualquiera, ¿verdad? Bueno, ahí está. Fíjense que me gustaría que presten atención, los que están allá lejos, no sé si van a lograr observar bien, pero interesante es porque lo que acabamos de leer, vamos a ejemplificarlo de esta manera, con 3 círculos. Y en el círculo del medio es el espíritu, ¿verdad? Puse una E para los que no ven allá. El del medio es el alma y el de afuera es el cuerpo. Este es el alcance que el psicólogo no puede llegar. ¿Por qué? Porque ellos analizan el alma. Bueno, y depende incluso hasta la línea, digamos, la escuela digamos, psicológica, ¿no? De acuerdo a la escuela psicológica. Bueno, ahora, hermanos, adentro de nosotros, este sos vos, este es el humano, ¿no? Humano. Acá estamos nosotros, esto representamos cada uno de nosotros. Por eso quiero hablarle en primer lugar, apelar a tu entendimiento, porque no podemos salir de una reunión con pura emoción. No podemos salir, o sea, no sirve de nada que vos vengas al altar y llores si no te vas de este lugar replanteándote algunas cosas que Dios te tiene que confrontar, que te habla de cara a la realidad de lo que vos estás viviendo, ¿verdad? Todos necesitamos, todos sufrimos, hay cosas que no están bien. ¿Cuántos reconocen? Hay algo en mi vida que no está bien y necesito ordenar, necesito arreglar, ¿verdad? Bueno, y justamente vamos a ver, porque así como la Biblia describe que somos espíritu, alma y cuerpo, cada una de estas cosas se componen de otras 3 cosas, ¿no? Bueno, vamos a ponerle 3 rayitas acá, y vamos a ponerle una rayita acá, otra rayita acá y otra rayita acá. Vamos a empezar de adentro hacia afuera, lo que compone el espíritu, ¿no? El espíritu está compuesto de 3 cosas fundamentales, que es la conciencia, la intuición y la comunión, ¿verdad? Ahí está. Luego el alma, ¿qué es el alma? Es la personalidad, es quién sos vos, es tus gustos, es lo que te hace sentir bien, lo que te hace sentir mal, ¿verdad? O sea, ¿quién sos? Digamos, a vos te conocen porque, bueno, a veces sos chinchudo, bueno, ahí está, eso todo lo maneja, es el plano del alma. En el alma
se encuentran los sentimientos o las emociones, la voluntad, que esto es el aspecto volitivo del hombre, y también la voluntad, y también acá sería el intelecto, o vamos a ponerle la mente para simplificar, ¿verdad? Acá, en el cuerpo, vamos a estructurarlo de esta manera. Todo cuerpo es lo que vemos, o sea, es decir, a ver, vemos, está compuesto de ¿qué? La estructura ósea. Entonces vamos a ponerle huesos, ¿no? Huesos. Huesos. También vamos a ponerle carne, que es lo bello que nos hizo Dios, ¿o no? Con la carne, ahí está. Vamos a ponerle carne. Y también vamos a ponerle la sangre, que es la que nos, digamos, es la conductora de la vida en todo el sistema del cuerpo, ¿no? En todos los sistemas que tenemos, el respiratorio, el circulatorio, o sea, todo lo que va, las células se mueven ahí. Bueno, por eso. Ahora, cuando el hombre peca en el huerto del Edén, lo primero que pierde es la comunión. ¿Se acuerdan que dice que conversaban, eran como amigos con Dios? Pero lo primero que ocurre es que la comunión se rompe, ¿no? La comunión se rompe. Y ahí es donde aparece la presencia de ¿quién? Del pecado, ¿sí o no? Y el pecado que hizo arruinó completamente todo lo que Dios había hecho perfecto y lo había hecho a su imagen y semejanza. Bueno, ¿y qué pasa? Afectó a todas nuestras partes, el alma, por ejemplo, en la parte de la conciencia, la intuición. Empezamos ¿qué es la intuición? Es la pista de aterrizaje para las cosas espirituales. Por ejemplo, un brujo, un hechicero, utiliza la intuición, ¿no? Los mensajes satánicos se reciben en la intuición, en el espíritu del hombre, pero en un espíritu caído, ¿verdad? Pero cuando Dios te empieza a hablar, cuando el Espíritu Santo empieza a tratar, porque cuando llegamos a los pies de Cristo, lo primero que Dios restaura en nosotros, justamente esta parte que se había roto. Yo lo estoy simplificando al máximo esto, hermanos, porque esto es para darlo de manera minuciosa y tan enriquecedor, porque se te ordena tu cabeza y te das cuenta quién sos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiere Dios para vos? Bueno, la comunión. Se restaura la comunión cuando viene Cristo. Y cuando vino Cristo a tu vida, ¿qué pasó? Empezaste a orar. Ahí está el acceso libre. Jesucristo, ¿verdad? Que nos trajo el acceso a Dios. Nos restauró la comunión. Pero todavía todas las demás cosas necesitan la restauración de Dios, ¿sí o no? A veces estamos llenos de odio, vinimos a Cristo con bronca, con ira, con resentimiento, con amargura, con dolor y con un montón de cosas que las conservamos en el plano del alma, pero todavía el alma continúa desorganizada, desordenada, arruinada, ¿verdad? Y necesita la intervención ¿de quién? Del que el único que tiene el acceso al galponcito allá atrás, que es el Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo, sí o no? Bueno, y empezamos a recibir. Entonces Dios empieza a hablarte, así como decía el pastor Néstor ayer, a veces una porcioncita de la torta es para nosotros y sentimos en la intuición el mensaje personal. No solamente leemos en la Biblia lo que la Biblia dice, sino también lo que la Biblia me dice, ¿verdad? Lo que Dios me dice. Y ahí empezamos a despertar al mundo espiritual, a este nuevo paradigma, ¿verdad? Que habíamos perdido porque estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, lo que empieza a ocurrir, empezamos a recibir y a llenarnos de Dios. Empezamos a llenarnos. Y es ahí donde empieza a venir la sanidad del Señor a nuestra vida. ¿Saben por qué? ¿Qué dijo Jesús? Cuando en la sinagoga abrió el libro de Isaías y dice que adelante de todos leyó
y dijo, esta palabra se cumplió. ¿Qué dice? Una de las partes, que Dios me envió a que a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, bueno, a sacar de la cárcel a los presos, etcétera, etcétera, ¿no? Presos espirituales, ¿verdad? ¿Me va siguiendo? Entonces, bueno, empezamos a llenarnos de Dios. Dios empieza a ministrarnos su palabra. Venimos a la iglesia, cada palabra, cada canción, el Espíritu Santo nos empieza a influenciar, influir. Influir significa fluir para adentro. Así que ahí está, empieza a influenciar, a influir el Espíritu Santo. Nos acercamos a alguien que es más espiritual y nos empieza a enseñar el camino espiritual de Dios. Y la gracia de Dios se empieza a manifestar, nuestra conciencia se ordena, ya sabemos, porque la conciencia viene a ser como una especie de árbitro en nosotros que nos dice lo que está bien o lo que está mal. Ahí está. Bueno, y ahí empieza Dios a abrir una puerta donde el Espíritu, que ha estado llenando todo nuestro espíritu, mírelo, empezó a llenarnos, empezamos a tener experiencias espirituales, somos tocados por Dios y no sabemos por qué lloramos, qué es lo que nos está pasando. Justamente lo que está Dios tratando es con nuestro espíritu, ¿no? Es algo indivisible, pero yo se los estoy fraccionando como para que en nuestra mente empecemos a separar en bloques algunas cosas y sistematizar de alguna manera para poder entender. Ahora, ¿qué pasa? Nuestra mente se empieza a llenar de la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios, cuando la leemos todos los días, antes leíamos otras cosas, estábamos prestando la atención a cosas que no nos servían, pero empezamos a llenar nuestra mente. Dios, a mí me pasó cuando yo creí en el Señor, en mi temprana adolescencia, a mí alguien me dijo, yo tenía interés, digo, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Y me dice, empezá del Evangelio según San Mateo. Y parecía, hermanos, que cuando yo estaba ya ahí leyendo la palabra, 12 años, parecía que estaba con Jesús compartiendo el escenario de vida. Cuando Jesús caminaba en Capernaum, ahí estaba yo. Parecía que lo estaba acompañando. Y capítulo a capítulo, ¿sabe lo que me pasaba? El Espíritu Santo estaba tratando tan fuerte que tuve un choque mental, que empecé a despertar a la realidad de lo espiritual y empecé a admirar a Jesús. Y esa admiración se transformó en amor por Él, rápidamente. Y empecé a llorar. Cada capítulo que leía era un capítulo que me llenaba. Ahí estaba, teniendo experiencias con Dios, llenando mi vida. Ahí está, mi mente, Dios llenándola. Y entonces todo lo que hacía mal, cambié de norte. Como dice la palabra, porque la palabra conversión o la palabra arrepentimiento, cuando el militar desfila, va camino para allá y le dice conversión izquierda, mar, ¿verdad? Y entonces tiene que hacer un paso y se da la vuelta. Y esto es la conversión, es cambiar el sentido, darse vuelta. Y justamente significa, otra de las acepciones, cambiar la mente. Eso es lo que significa, cambiar la mente. Y esto es lo que produce la palabra de Dios. Nos empieza a impactar, afectar. ¿Y qué hacemos? Decimos después, esto está mal, ¿no? Antes decidíamos, me voy al bingo, me voy a hacer esto, me voy al pecado, me voy al boliche, me voy a hacer esto, lo otro. Bueno, ¿ahora qué hacemos? No, esto a Dios no le agrada. ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿Sí o no? A ver. Ok. ¿Y qué está afectando acá? Díganlo. Mi voluntad. Empiezo a ser afectado por la voluntad de Dios en mi vida. Y mi voluntad empieza a cambiar. Ya no es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Pero hay muchas cosas que estaban acá, como el odio, como el resentimiento, como todo lo que hablamos recién, la amargura, la rabia, la insatisfacción, la infelicidad. Están acá en la parte de las emociones, que también Dios tiene que venir a visitar y a tocarnos.
y a ordenar esa parte que es la más difícil, porque a veces nos adueñamos de nuestras emociones como si Dios no tuviera. No, esta es mi parte. Este es el acceso exclusivo, ¿no? Pero Dios tiene que participar ordenando también mis emociones. ¿Qué les parece? Y cuando Dios empieza a confrontarte con el poder del perdón, con el que tenés que renunciar a ciertas cosas, a la amargura, a la ira, que las tenés que entregar, Dios te empieza a confrontar con tu propia realidad. Ahí es donde empezamos a ordenar nuestra casa interior. Allí el galponcito está siendo limpiado. Las cosas que no nos sirven las ponemos en las manos del Señor y las entregamos a Él. Y nuestras emociones empiezan a cambiar por otras emociones. ¿Y qué pasa? Nuestro cuerpo empieza también a ser afectado. Y todo lo que antes nos provocaba dolor, porque nuestra vida toda estaba mal, ¿no? Y vinimos a Cristo, y también hasta cuántos el Señor les ha bendecido sanándoles el cuerpo en alguna cosa. A ver, levante la mano. Fíjense cuántos testimonios. Porque justamente este es el proceso que va ocurriendo, ¿no? De alguna o de otra manera, yo lo explico de esta manera, pero como es indivisible, hasta podemos alterar el orden. Pero Dios, hermanos, esto es lo que empieza a hacer en cada uno de nosotros, ¿eh? Así que por eso necesitamos desarrollar un liderazgo sanos si nosotros estamos sanos. Si permitimos al Espíritu Santo que nos hable, que nos enfrente al espejo que tenemos delante de nosotros, que es la palabra, y que nos indique con su dedo lo que está mal, lo que está allí, que nos estorba, lo que está ahí abajo, como hablaba ayer la pastora, lo que muchas veces escondemos debajo de la alfombra y que no queremos decirle a nadie, que está allí. Claro, hermanos, el servicio es tan atractivo porque muchos se encuentran en el servicio, ¿qué cosa? Encuentran un espacio social, por ejemplo, que tranquilamente podría ser un club de barrio o un espacio en alguna parte de la sociedad, pero lo encuentra en la iglesia. ¿Por qué? Porque su motivación todavía no ha sido tratado por Dios, así que servir a Dios es fácil. Pero ¿qué es lo que damos? ¿De qué manera estamos para poder servir con esa eficacia, con esa eficiencia, verdad? Porque hay una diferencia entre eficacia y eficiencia. Es como el Geniol. ¿Viste cuando te duele la cabeza? Vos sabemos que el Geniol es eficaz para sacarte el dolor de cabeza. Y lo pones en la mesita de luz. Ping, tuki, ¿no? Como dicen ahora, tuki. Lo pones ahí y vos sabés que es eficaz. Pero se transforma en eficiente cuando ¿qué? Cuando la tomamos. Ahí empieza a hacer el efecto. Y esto es, la palabra de Dios es eficaz, está allí, para que todos la podamos recibir, pero no todos la reciben. No todos están dispuestos a renunciar. Bueno, ahora, hermanos, a veces te has sentido, te pregunto, ¿no? ¿Te has sentido alguna vez atrapado en algún ciclo que parece repetirse una y otra vez? ¿O has pensado que ciertas heridas del pasado siguen influyendo en tus decisiones presentes, verdad? ¿O qué parte de tu historia todavía está pesando adentro tuyo y no te deja avanzar? Hagamos un ejercicio mental por un momento. Pensemos, vamos a abstraernos del que tenés al lado, de lo que tenemos que hacer después. Pensemos en lo mejor que te pasó en la vida. A ver, 5 segundos. Creo que algunos pueden decir, bueno, cuando nació mi hijo, ¿verdad? Cuando lo recibí, que algunos entraron a la sala de parto y dice, wow, fue el momento más, el mejor momento de mi vida. Otro podrá decir otra cosa. ¿Ya pensaron, sí o no? Levanten la mano los que pensaron, a ver. Le falta a muchos, piensen, a ver, o no han tenido el mejor momento de su vida, ¿no? El mejor momento, pastor, va a ser cuando usted deje de hablar. Bueno,
Pero piense por un momento, ¿cuál es el mejor momento de su vida que le ha pasado? Algunos tal vez les ha costado encontrarlo. Algo pasa. Ahora vamos al contraste. Pensemos en el peor momento de nuestra vida, lo peor que nos ha sucedido, lo que todavía está ahí, que se transformó en un presente continuo dentro tuyo. ¿Pensaron ya? ¿Lo pensaron? ¿Vieron? Hay hasta más manos levantadas, ¿eh? Ok, fíjense, están incidiendo, ahí está, eso está trabajando. Y quiero decirles algo, eso, ahora que estás en Cristo, eso es un intruso. Eso es un intruso que esta tarde tenés que echar a patadas. Que tenés que echar a patadas. Sepas que Dios no te quiere con eso ahí adentro. Forma parte de tu historia, pero todavía está ahí. Bueno, ahora vamos a preguntarnos por un momento también, ¿por qué vivimos los mismos conflictos? Se repiten dentro del área del matrimonio. Nos resolvemos, nos gritamos, parecemos perros y gatos dentro del marco del matrimonio. Repetimos las cosas. Bueno, ¿o por qué te has preguntado por qué yo soy así y no quiero ser así? ¿Por qué contesto de la manera que contesto? ¿Por qué tengo esta inclinación y yo no la quiero tener? ¿Alguno se ha preguntado esto? ¿Por qué pienso de esta manera y no? Yo sé que está mal. A ver, levante, vamos a sincerarnos un poco, claro. Todos, hermano. A ver, yo voy a levantar la mano también. Levanto hasta el pie. No levanto porque me caigo. Pero es así. Todos luchamos. Tenemos nuestros enemigos acá adentro. Son los que yo llamo los enemigos del alma. Que están allí trabajando, haciendo silenciosamente. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque el enemigo es muy astuto. Te desvía del propósito de Dios cuando vos no lográs sanar. ¿Te puedo utilizar de ejemplo, Leandro? Por favor, pasá. Vos sabés que vos tenés que ir... Vení, parate acá. ¿Y qué hace el enemigo? No te va, no se va a presentar delante tuyo con un tridente y una cola y unos cuernos delante y decirte, soy Satanás, ¿no? Sino que sabe bien, porque una vez... Hermanos, a mí Satanás me habló al oído. Cuando abrimos la radio en la iglesia, tuvimos una serie de inconvenientes que se borró todo misteriosamente. Habíamos preparado los jingles, todo, y Satanás me habla al oído cuando yo pongo en marcha la radio y me voy a mi casa, la pongo en automático, ¿no? Y me voy a mi casa y en el estacionamiento de mi casa siento una voz gruesa en el oído que me dice, te voy a matar. Y yo adentro mío, claro, uno ya es formado, un creyente formado. Y yo adentro mío, ¿qué piensa que dije? ¿Me asusté? Para nada. Yo le dije, ¿y vos en qué mano te pensás que estoy yo? ¿Qué me vas a matar? Si yo estoy escondido en la mano del Señor, ¿o no? Y tal vez venga a querer asustarte como lo hizo conmigo, pero no va a tener resultado. Y Él sabe que no va a tener resultado. Pero en un momento se te va a poner al lado, vos tenés que ir hasta allá, ¿viste? O sea, vos, Leandro, tenés que ir hasta allá, vos estás cumpliendo el propósito de Dios y tenés que caminar recto. Y se te va a poner al lado y se te va a hacer tu amigo y te va a empezar a hablar y vas a tener conversaciones en tu alma que parecen lógicas. Hoy no estuvo muy bien el pastor, lo que habló, y esto y que lo otro, y que de acá y que de allá. Y vamos avanzando de a poquito. Vos estás caminando, ¿viste? Pero ¿yo qué hago? Te empiezo a empujar medio centímetro para el costado, ¿no? Y te empiezo a desviar. Vamos a suponer que acá no haya nadie, ¿no? Y empiezo a desviarte. Y claro, cuando quiero acordar, acá estoy un cachito desviado. Pero cuando llego allá, estoy como a 5 metros. Y te sacó del propósito. Ya no era lo que Dios tenía preparado para vos. ¿Me vas comprendiendo, sí o no? Gracias, Leandro. ¿Vieron cómo trabaja el enemigo? Y así si nosotros dejamos permanecer dentro de nosotros, Dios tenía planes extraordinarios y muchos justamente han entrado en el juego y le han restado importancia a esto que necesitamos ordenar.
Los pastores necesitamos meter nuestras barbas en remojo y ponernos de cara al Señor y replantearnos muchas cosas de nuestra vida. Aquellas cosas que significan ese lado flaco, ese tendón de Aquiles, ¿verdad? Que no hablamos con nadie, que no sabemos resolver, porque nos da vergüenza, porque somos los hombres de Dios y que tenemos que siempre estar bien. Y cuanto más arriba estás, hermano, es justamente más te tenés que cuidar. Es donde más sincero tenés que ser. ¿Saben que el ministerio de Billy Graham, él estaba rodeado de 10 personas durante muchos años de su ministerio? Dice que él tuvo en una oportunidad, ¿cuántos conocen al ministerio de Billy Graham? A ver, un evangelista famoso del siglo XX, que ha marcado, ha ganado más almas que el apóstol Pablo, que un montón de gente muy conocida. Pero han firmado un pacto. Vieron que los yanquis son bárbaros para ponerse de acuerdo, porque hacen las cosas de manera prolija. Y firmaron un pacto y un acuerdo entre esos 10 del equipo, y Billy Graham era uno más de ellos. Y dijeron: cuando te doy permiso para que me hagas la pregunta que vos quieras hacerme. Ese era el pacto entre todos. Era que entre todos podían preguntarse a cualquier hora del día, de la noche, de la madrugada, cualquier cosa que se les viniera a la mente. Por ejemplo, una de ellas: estás con tu esposa, a las 3 de la mañana, te llama y te dice: soy el pastor fulano de tal. ¿Estás con tu esposa? ¿Con quién estás durmiendo? ¿No? O por ejemplo, ¿qué es lo que estás pasando? O tener la libertad de decirle al otro: me está gustando alguien que no es mi esposa, por ejemplo, ¿no? Donde son los lados donde el enemigo se agazapa está socavando para destruir ministerios. Y eso pasa también con los que sirven al Señor, en todas las áreas, en todos los niveles. Ellos firmaron un pacto y lo hicieron. En una oportunidad, dice que aquel varón, Billy Graham, se encontró en una situación en un país lejano. Lo habían llevado a un hotel, a una casa, a un alojamiento, un hotel, ¿no? Y donde tenía que predicar. Y se encontró que detrás veía por el vidrio, ¿no? por la ventana, ahí funcionaba una zona roja. No se dieron cuenta los que habían alquilado el lugar. Y funcionaba una zona roja y él miró. Y el enemigo empezó a hablarle y a decirle: estás lejos de tu casa, ¿quién se va a enterar? Si nadie te conoce, ¿por qué no bajás? Es un ratito, y esto, y que el otro, y que más allá, y que más allá. ¿Saben lo que hizo él? Agarró la llave de la habitación, se encerró y la tiró por la ventana, para no darse la oportunidad de caer y de hacer caso a esos tormentos que tenía en su cabeza. ¿Me va siguiendo? Qué interesante, ¿no? Bueno, nos hemos hecho estas preguntas alguna vez. Ahora, si tu vida fuera un libro, ¿qué capítulos aún necesitas ordenar para poder escribir los capítulos que siguen? Ordena tu historia, ¿verdad? Ordena tu historia. ¿Y saben por qué, hermanos? Y aquí yo voy a cambiar y les voy a mostrar algo, porque cuando, yo no quiero, usar, es todo teológico, pero no quiero usar términos teológicos. Pero sí quiero decirles algo. ¿Cuántos saben que Dios no está sujeto al tiempo cronos? Al tiempo, del cronómetro, ¿no? Saben todos que Dios es atemporal. Dios no vive como nosotros, sujetos a un espacio, a un tiempo, porque Dios es eterno, y la eternidad de Dios es que no tuvo ni principio ni tendrá final, y que además Él perdura en el tiempo. Por lo tanto, hermanos, Dios, para nosotros eso es el tiempo, pero Dios es atemporal.
¿Qué quiere decir que Dios vive un presente continuo? ¿Me siguen? Presente continuo. Un presente continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, que en la línea histórica del tiempo, vamos a suponer que esta es la línea temporal, ¿no? Dios está encima de esto, Dios está por encima de esto, viviendo su tiempo presente. ¿Me va siguiendo? Ahora, vamos a suponer que nosotros estamos ahora en el 2025. Dios sigue viviendo su tiempo presente. Pero ¿qué otro tiempo, hermanos? Vamos a suponer, el San Martín, que murió en el año 1850. Cristóbal Colón conquistando América, 1492. Y así podemos retrotraernos en los acontecimientos de los siglos. Pero quiero decirles una cosa, que esta generación está presente delante de la presencia de Dios, como también está presente la generación de San Martín, la generación de Colón, de Cristóbal Colón. Estamos todos en un presente continuo delante de Dios. Quiere decir que aunque nuestro tiempo ha transcurrido, delante de Dios, Dios nos ve desde que nacemos hasta que morimos, siempre con un único tiempo. ¿Me sigue? Hay un único tiempo para Dios. Y usted me podrá decir, pero pastor, hay una palabra que dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por mal que le pese a muchos, quiero decirles que la palabra todas no está. No está, digamos, en la traducción de las copias, en las traducciones de la copia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Pero no está todas, son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Dios vive en un presente continuo. Yo cuando entendí esto, se me voló la peluca. ¿Por qué? Porque entendí algo que me pasó en una oportunidad. Vamos a... me pasó en una oportunidad que yo teniendo unos 22 años, o tal vez no llegaba, 20, 22 años, estaba orando. Acuérdense, yo me convertí a los 12. Piensen en esto, síganme en la historia. Me convertí a los 12. A los 22 estoy orando al pie de la cama, orando profundamente, y el Espíritu Santo me habla. ¿Y saben lo que me dice? Quiero que perdones a la señorita Flores. Yo digo, ¿señorita Flores? 8 años, tercer grado, que había hecho algo que, digamos, me había afectado. Pero Señor, si eso pasó antes de conocerte, yo te conocí a los 12. Si eso ya pasó, si todo hecho nuevo. Pero hermanos, eso no tiene sustento tampoco, porque si todas las cosas son hechas nuevas, entonces el que tiene anteojo tiene que dejar de usarlo, el que tiene una enfermedad que todavía digamos, me va siguiendo, ¿no? A lo que voy, me va siguiendo, ok. Entonces no tiene sustento, no tiene asidero. Bueno, y ahí está. Entonces yo dije, Señor, ok, y ahí fue, donde Dios me lleva a perdonar algo que me había ocurrido a la edad de 8 años, que estaba afectando y que Él sabía que me iba a ser un impedimento para avanzar en el servicio a Dios, en el plan que Dios estaba trazando o que ya había trazado delante de mí. Yo me había enamorado de un libro, a los 14 años leí mi primer libro cristiano, que se llama, porque a mí me encanta el pastor John G. Cho. Gracias a Dios yo ahora estuve en Asunción estas semanas pasadas y estuvimos en un aula junto con el doctor Ariel King, que es el traductor de todos los libros al castellano del doctor John G. Cho, ¿no?
Así que estuvimos compartiendo y él, bueno, se explaya muy bien sobre la cuarta dimensión, etcétera, que algunos no creen y tampoco, bueno, está bien que no crean, cada uno puede tener su propia opinión. Pero leí mi primer libro del pastor John G. Cho, el que tuvo la iglesia más grande del mundo con cerca de 1 millón de miembros. Y aquel libro me afectó. Se llamaba Mucho más que números. Porque yo en cada libro del pastor John G. Cho siento que él aconseja como un padre, que es el padre que todos necesitamos. Y esto es un capítulo aparte porque lo podemos hablar en otra oportunidad. Digo porque Jesús vino a cambiarles el paradigma a los discípulos, notando de que ellos habían percibido a Dios como el Dios de los ejércitos. Por eso ellos estaban esperando hasta el día de hoy a David, ¿no? Aquel rey prominente que los llevó a las victorias más impresionantes al pueblo de Israel. Pero Jesús, cuando les presenta a Dios, les dice: ustedes van a orar de esta manera. ¿Y qué les dice? ¿Cómo les dice? Vamos, díganlo. Lo sabemos todo. Padre nuestro. Ahí les vino a cambiar el paradigma, les vino a presentar, ya no lo vean más como ese que está con la espada ganando las batallas. Dios es un Dios personal, es tu Padre. Es lo que Él vio, la necesidad de paternidad en el mundo, de verlo a Dios como nuestro verdadero Padre. Y ahí empieza a ordenar el mundo, el paradigma, la visión, la cosmovisión de cada uno de los discípulos del Señor. Y les enseñó este nuevo camino. El Padre, conocerlo como Padre, ¿verdad? Bueno, pero quiero decirles esto, que, hermanos, Dios nos empieza a confrontar con nuestra realidad, con eso que está allí, que necesitamos sacar, que necesitamos cambiar. Y hasta que eso no ocurra, probablemente no lograremos cumplir los propósitos de Dios. En una oportunidad nosotros cada algunos meses hacemos un retiro espiritual, donde dictamos 17 clases durante todo el fin de semana. Y una de las clases es el poder del perdón de Dios, ¿verdad? Y a esto también quiero decirle algo, porque algunos hasta predican que hay que perdonarse a uno mismo. Eso no es bíblico. Sí hay que creer en el perdón que Dios nos otorga a nosotros. Bueno, y en una oportunidad, hace muchos años atrás, una mujer de unos 35 años, casada con un señor militar, teniendo 2 hijas, niñas, entre niñas y adolescentes. Después que yo doy la clase, hay algo que ocurre ahí. El Espíritu Santo estaba moviendo los corazones. Y aquella mujer fue tocada por Dios. Yo sin saber la historia de nadie. Uno habla como siempre, adelante, con la autoridad de la palabra. Y después que termina me dice: pastor, quiero hablar con usted. Me lleva aparte y me dice: usted estaba hablando. Y quiero contarle algo que Dios trajo a mi mente. Yo tenía un novio cuando tenía 16 años. Y tuvimos relaciones sexuales y quedé embarazada. Y cuando pasaron los meses, probablemente 4 meses, yo estaba desesperada porque nuestros padres nos iban a matar. Los 2 teníamos 16 años, mi novio y yo, me dijo. Y ya estaba usando faja, pero necesito hacer algo. Y fue y consultó con una amiga. Y la amiga, que tenía a su madre, y lo digo así entre comillas, esa madre piola, ¿vieron? La madre piola que te dice: bueno, vení, y dice que yo te voy a ayudar. Andá a la casa de fulana de tal, contale lo que te pasó, te va a dar algo para tomar, al tercer día lo vas a despedir. Lo invitó lisa y llanamente a hacer un aborto. Y aquella mujer me dijo, hice lo que la mujer me dijo, la mamá de mi amiga me dijo. Al tercer día vinieron los dolores y sabía que esto me iba a ocurrir, que lo tenía que despedir, pero ¿a dónde? Y así que empecé a recorrer las calles
medio lejos de mi barrio, y vi como un lote, como si fuera un descampado, y me interné ahí adentro para que nadie me viera. Me agaché y sentí el dolor y el desprendimiento. Dice, y salió mi hijo. Dije, y yo sé que es mi hijo porque cuando salió empezó a moverse. Era un varón, hasta que se dejó de mover. Me limpié, me di la vuelta y me fui a mi casa. Y hoy pienso, tal vez ese hijo que estaba en mi vientre, ese hijo de mis entrañas, ha sido comido por los gatos, por las ratas, vaya a saber por qué animal. Y siento, pastor, que tendría que haber tenido un hijo más sentado en mi mesa. Y yo no he podido ser feliz en mi matrimonio porque me atormenta aquel hecho del aborto que yo hice cuando tenía 16 años. No pude ser feliz, no pude darle una felicidad completa como madre a mi hijo porque estaba eso en mi corazón, trabajando ocultamente. Y hermanos, esto es lo que hablo, que la presencia, digamos, la presencia continua de Dios, el presente continuo de Dios nos confronta con lo que nosotros nos ocurrió y nos termina anclando, nos tira un ancla, digamos, y nos deja acá, atados, sin poder cumplir el propósito que Dios ha trazado sobre nosotros, delante de nosotros. Por eso tenemos que resolverlo. ¿Me va comprendiendo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, gloria al Señor. Pero también, y con esto quiero ir ya dándole lugar a mi esposa que venga a dar la segunda parte, pero hermanos, yo en la iglesia, hace un año atrás o 2 años atrás, un hermano de la iglesia de más de 80 años, que nos viene acompañando hace mucho tiempo, yo siempre me pregunté, ¿por qué este hermano que es de buen testimonio, es una persona espiritual, que vos le pedís que ore por la gente, ora, que entiende toda la parafernalia evangélica, que sabe un montón de cosas, que conoce la palabra, que hizo instituto bíblico? ¿Por qué no puede avanzar en su ministerio? Claro, lo primero que uno dice, Dios no tenía un ministerio para él. Bueno, ok, pero por lo menos, desarrollá algo espiritual, pero había algo que, ¿por qué? ¿Por qué no avanza? Tenés todas las condiciones, pero ¿por qué no avanzás? Y era mi pregunta de todos los días. ¿Y saben qué? Les voy a confesar algo. Cuando yo me sentía derrumbado, iba con él y le decía, óreme, óreme. Solamente ni le tenía que explicar nada. Decía, óreme. Me oraba. Y yo me sentía aliviado, ¿verdad? Y pasó el proceso de una enfermedad hace como 1 año y medio atrás, por la que él fallece. Pero cuando voy, el último día, voy a la casa, conozco a la esposa, conozco a los hijos. Claro, yo ya los conocía. Pero ahí había una mujer. Y entonces la esposa del hermano me dice, ¿sabés qué? Ella es la hija de mi esposo. La tuvo cuando tenía 23 años. Nunca dijo nada. Dice, yo me enteré el año pasado, me dijo. Tenía una hija. Yo me enteré el año pasado. Y ahí me cayó la ficha. Y dije, con razón, no puede prosperar en su ministerio. Con razón, no puede avanzar. Con razón, no puede lograr. Tiene todas las condiciones. Pero hay un muerto que carga abajo de la... ¿Me va comprendiendo?
Y les digo la triste realidad, hermanos, que muchos prefieren mantener secuestrado su pasado antes que elevarse a un ministerio floreciente. Porque dicen caso cerrado, como dijo mi esposa ayer. Ningún caso cerrado. Hasta que nosotros no blanqueamos, hasta que nosotros no restituimos como hizo Zaqueo, hasta que nosotros no pagamos la deuda, nuestra historia no se borra. Tenemos toda la intención, podemos pedirle 1000 veces perdón a Dios, pero hay una acción que tenemos que acompañar al arrepentimiento que decimos que tenemos. Tenemos que hablarle a ese familiar con el cual nunca, hace años que nos peleamos. Tenemos que empezar a resolver, a levantar los muertos que hemos dejado en la vida pasada, y aunque sea lejos de Dios, con nuestras equivocaciones, porque nuestra vida es un todo delante de Dios. Acuérdense del presente continuo. Digamos, hay algo que todavía está hablando ante la presencia de Dios. Y está diciendo, hey, soluciona, y nosotros seguimos. Nos hacemos, ¿no?, los sotas, ¿no?, y seguimos adelante. Ok, está bien, la negociación tuya es hasta ahí, hasta acá vas a llegar. No vas a avanzar más, tu ministerio no va a florecer, lo que tenés de Dios no va a prosperar, va a llegar hasta un punto, vas a tener un límite, porque no te has animado a hacerte cargo y a empezar a resolver esas cosas que están todavía ahí, pero que Dios las ve. Pero nosotros hicimos nuestra teología y dijimos, Dios, no pasa nada. Hemos humanizado a Dios a la categoría de un Dios macanudo. ¿Me entienden? Y no existe el Dios macanudo. Existe un Dios que es justo, que no invalida su palabra, que tenemos que resolver, hermanos. Tenemos que ponernos los pantalones largos y empezar a sacar de adentro del cajón las cosas que todavía están hediendo ante la presencia de Dios. Un amor que no le confesamos a nuestras esposas por un engaño, por una tentación que sufrimos, o por algo, cosas que venimos sin resolver, y nosotros decimos, no pasa nada, Dios me perdonó, ya le pedí perdón ayer. No, al contrario, hermanos, tenemos que hacernos cargo, tenemos que resolver. ¿Cuántos de nosotros, aún a nuestros propios hijos, tenemos cosas que resolver? Tenemos que pararnos y pedirles perdón por lo que le habremos hecho o por lo que no le habremos hecho, porque también existen los pecados de omisión. Y si hay algo que yo puedo decir en este sentido con autoridad, en el caso de mi padre, después que conoce a Cristo, pasado un tiempo él recibe el bautismo del Espíritu Santo, y hermanos, está 3 días hablando en lengua sin poder hablar una sola palabra en castellano. Y ahí mi padre hizo así, su vida, tremendo. Y yo siempre cuando hablo de él, digo, Dios le dio algo para conmigo que se llama el ministerio del abrazo. Porque él me abrazaba y me enseñaba, me completaba la parte que yo necesitaba. Y hermanos, tenemos que resolver nuestras casas, nuestra familia, nuestras esposas, esposos. Lo que decía mi esposa ayer, guardar cosas sin que se entere, las negociaciones que hacemos con los hijos sin que nuestro cónyuge se entere. O sea, tenemos que poner las barbas en remojo y enderezar nuestros pasos. ¿Sí o no? ¿Estamos yendo, pastor, bien? ¿Con el horario vamos bien? Tenemos que pasar con mi esposa ahora que nos va a dar la segunda parte. Pero ¿qué les parece si pensamos por un momento? Porque Dios nos está hablando ahora, ¿sí o no? El Espíritu Santo está queriendo llegar a lo profundo. Matrimonio, incluso, hermanos, permítanme que me explaye de esta manera. Algunos son como, ¿vieron? Como el cuento de la Andricina, que está el farol, ¿vieron? El farol de la calle. Y uno pasó y vio una tortuga allá arriba. Una tortuga allá arriba, ¿no?
no tenía la capacidad de subir la tortuga, ¿sí o no? Y algunos están puestos en el ministerio, no sabemos quién la subió. Alguno la puso la tortuga ahí, ¿o no? Porque por sí mismo no tenía algunos están puestos ahí y no tienen la unción de Dios para estar en el lugar que están, que los han puesto. Y hermanos, tenemos que ponernos y decir, Señor, ni siquiera capaz que hemos sido llamados, o sea, porque permítame decirle algo, que esto también es para otros talleres, ¿no? Que lo más que le estorba a Dios en la iglesia es el voluntariado, porque Dios usa los llamados. ¿Me va comprendiendo? Dios usa los llamados. Yo sé que tal vez en este lugar hay muchos que han sido llamados, pero tenemos que resolver, ¿sí o no? Bueno, yo no quiero irme para otro tema ahí. Esto da, ¿vieron? Que da para irnos para distintos lados. ¿Y qué hay dentro tuyo? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Ahí está, lo sigo viendo. En tu línea temporal hace mucho que pasó, 20 años. Mañana voy a hablar de cosas, vamos a seguir con este tema, pero a la mañana digo, y prestemos atención, porque Dios quiere cumplir el propósito de esta cumbre, que es sanarnos. Por favor, mi amada consorte, adelante. Y aquí, soslayadamente, pero pensemos, pongamos nuestra cabeza en marcha. Estamos delante del Señor en este momento y Dios nos está hablando. No eches por tierra, que la palabra no te entre por acá y te salga por acá. Hoy es un día de altar. En el altar se quema el fuego, o en el fuego se quema lo que tenemos para entregar. Y en el altar vamos a pasar esta tarde, en este altar, y el Señor va a quemar y va a enderezar lo torcido. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo pensé que algunos se iban a levantar cuando decía San Martín. ¿Cuántos son de San Martín? San Martín es el equipo de primera de acá, ¿no? ¿Sí? Yo les rompo con todo lo que veníamos. Pero para que se ablanden un poquito. Y bueno, mi esposo, conversábamos, charlábamos, orábamos mucho acerca de cómo iba a ser este momento difícil, porque estar tratando estos temas que son tan sensibles para el corazón y tan difíciles de reconocer, porque nadie quiere reconocer estas cuestiones que están muy guardadas. Muchos tenemos vergüenza de hablar de lo que nos pasó, tenemos vergüenza que otros conozcan nuestra historia, pero lo más importante que quiero decirte en esta tarde es que Dios conoce tu historia y quiere sanarla, quiere cambiarla, quiere transformarla, porque te quiere hacer un hombre y una mujer sanado para sanar. Esa es la realidad. Hoy Dios te llamó, te trajo a este lugar porque quiere hacer algo en tu vida. Y no depende del cargo, sino de la carga que tengas en la obra y en el ministerio. Amén. Quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico. Tengo mis apuntes porque soy de la vieja escuela o la vieja de la escuela. Un pasaje que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, uno que ustedes conocen muchísimo acá, seguramente. Es Primera de Pedro, capítulo 5, 2, 4. Es chiquitito el momento que a mí me toca, pero porque en realidad
quería contar un testimonio, quería hablar un poquito de un testimonio muy personal, pero yo quiero también que no falte la palabra en este espacio. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 2 al 4 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo muy bien. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué bueno que está este pasaje. Siempre decimos que es un pasaje clave para los sacerdotes, para los ministros, para los pastores, pero también, por ende, este pasaje que Pedro nos está hablando de confundir a los personajes, que Pedro nos está hablando, nos recuerda que el llamado pastoral, por extensión también el liderazgo y todos aquellos que están sirviendo en la obra, no es solo justamente una función, sino que es una forma de vivir también. El llamado al servicio es una forma de vivir. Y justamente Dios nos llama a cuidar su rebaño, pero también y a cuidar a aquellos que están aún en nuestras casas, en nuestra célula, en nuestro grupo pequeño, en la escuela bíblica, en los adolescentes, en nuestros hogares, como decía recién. Dios nos está llamando a cuidar a esas personas, esas ovejas, pero también nos está llamando y nos está haciendo ver en esta ocasión, Pedro, cómo cuidamos a ese rebaño. Está interesante poder analizar esta parte, y para hacerlo bien, necesitamos ser sanados, necesitamos que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Yo quiero contarles de un testimonio. Ayer yo hablaba acerca de una situación particular que tuve en mi infancia, cuando yo tenía 8 años. Ayer tuve que cambiar un poquito y extraer un poquito del bosquejo algunas cuestiones, porque eran bastante complejas para un grupo como este. Y justamente cuando yo les contaba esa situación a mis 8 años, muy pequeña, yo iba a ser mandados. A edad de 8 años yo veo mi nieta mayor, tiene 9 años, y me muero si mi hija la envía a hacer un mandado sola, ¿no? Y cómo son los tiempos, las épocas. 8 años yo iba a hacer mandados a mi papá, iba a comprarle su vino, iba a comprar su cigarrillo, iba a hacer cosas que no debía hacer a esa edad. Entonces estamos hablando ya de algo que venía mal del principio. A esa edad, cuando me sucede esta situación, creo que lo más duro y lo más triste que se provocó en mi corazón fue no sentir el respaldo y el apoyo de mi familia. Cuando yo cuento la situación que me había pasado, llego a mi casa asustada porque este hombre me llevó a 2 cuadras, inocente, subí a un vehículo que no debía, porque él me dice: yo voy a tu casa. Yo lo veía todos los días en el taller con mi papá. Lo veía todos los días ahí, que iba a trabajar, y él me subió y él extendió su mano para hacerme mal. Yo me traté de cuidar, de proteger, y me asusté. Mi corazón latía fuerte, y cuando bajé de ese vehículo fui y me metí en mi cama. Y cuando mi mamá va con mis hermanas, me preguntaban qué me había pasado, les cuento, y bueno, fue como una carcajada, un chiste, algo, una situación que no lo tomaban con la seriedad que yo quería que mi papá después me defendiera, cosa que nunca pasó. Pasan los años, yo me encuentro y sucede lo que pasó ayer, ¿no? Que yo les contaba esa situación donde el Señor sana mi corazón. Pero en este contexto, mi papá era un hombre que para mí particularmente ejercía violencia. Yo no conocía la piel de mi papá, no conocía su mano si no era con puño cerrado. Yo conocía muy bien los nudillos de mi papá, sabía cada nudillo que tenía, los conocía.
él actuaba con mucha violencia sobre mi vida. Entonces, en mi corazón se había generado un firme deseo, una convicción clara que yo no quería ser en primer lugar como él. No quería ser como mi familia. Y otra de las convicciones claras que yo tenía en mi corazón era que quería que la muerte nos separara. O se moría él o me moría yo. Pero esa era la convicción que crecía en mi interior, que la muerte nos separara. Luego de un tiempo, cuando uno tiene que seguir, a vos te van a pasar cosas, te pasaron cosas, tenés tu historia, tenés tus cuestiones, pero en la vida hay que seguir. Una tiene que ser mujer, tiene que ser ama de casa, esposa, hombres, jefes de familia, pero guardan esa historia dentro. Entonces se arma con lo que tiene, ¿no? Y después reaccionamos de las diferentes maneras, porque hay algo en nuestro interior que no fue sanado, que no fue entregado, que no le permitimos a nuestro Dios que se meta en esa historia, en esa parte de nuestra vida, ¿no? Y me caso, conozco a mi amado esposo, que conozco a mi suegro. Ahí, no saben, para mí, mi suegro lo tuve 2 años a partir de casarme con él, y 2 años compartí al papá. Y él tenía por costumbre decirme: mija, ¿qué le pasa? Y cuando él decía: mija, ¿qué le pasa?, mi corazón se derretía porque me sentía cuidada, me sentía protegida. Luego que nosotros entramos a conformar nuestra familia, entramos en el ministerio, en el servicio, vamos a un lugar donde nos van a ministrar. Fueron por 3 días, creo que era uno de estos lugares como nosotros hacemos ahora en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. Fuimos y de pronto en una palabra, cuando yo creía que ya lo tenía todo resuelto, cuando yo creía que ahora estoy sirviendo, soy mamá de hermosos hijos, más allá de las situaciones que uno pueda vivir, yo ahora puedo decir que voy bien, estamos sirviendo, porque estábamos haciendo lo que queríamos, lo que anhelábamos, lo que deseábamos. Nuestro corazón era limpio e íntegro para el servicio del Señor. De verdad que servíamos de corazón y queríamos hacerlo y agradar a nuestro Dios. Pero en ese momento la pastora que estaba predicando en ese momento me habló claramente. Ella no sabía que me hablaba a mí, pero dijo: a vos, que en un momento tu papá te agarró del cuello, que te quiso ahorcar, que te hizo esto, y nombró en detalle cada situación que yo vivía. Mi corazón explotó, me arrodillé, caí al piso llorando y leía el Salmo 139, porque te vi desde el vientre de tu madre, porque yo te escogí, porque te guardé, porque te cuidé, porque no estabas sola. Ay, Dios me demostró que yo no estaba sola, que no había estado sola, siempre creí que estaba sola. Y en ese momento yo sentí la sanidad de parte de mi Dios. Yo sentí que Dios me había sanado, y de verdad que dije: wow, qué bueno, porque Dios me sanó. Pero me faltaba una parte. Volvemos a nuestra ciudad, estábamos en pleno culto. Yo no sé por qué hice eso, pero creo que fue de parte de Dios. No lo haga usted ahora, no se me vaya, pero sí fue algo de parte de Dios. Estaba inquieta, recién habíamos llegado, estaba inquieta y pensé: sentí en mi corazón que tenía que ir a hablar con mi papá. Voy a la casa de mi papá, que estaban a 2 cuadras, y abrí la puerta con todo. Lo vi a papá ahí sentado en su banquito de siempre, con su mate, siempre ensimismado y sumido en sus cosas. Él estaba ahí. Yo entré, me arrodillé, lo abracé y me puse a llorar solamente. Ahí fue cuando yo pude conocer la piel de mi papá. Ahí conocí, ya a los 20 y pico largo, el abrazo de papá. Conocí su mejilla, lo que era sentirlo sin que él ejerciera violencia para conmigo. No solamente eso, sino que fue la primera vez que yo vi a mi papá derramar lágrimas. Fue la primera vez, porque él necesitaba también de mi perdón. Y él necesitaba, y tuve que pedirle perdón al Señor, porque yo había dejado que el resentimiento y la
frescura se apoderaran de mi interior y que eso también incluso afectara a otros. Creo que justamente tiene que ver eso con que el Señor nos quiere sanos, completamente sanos. Y la verdad es que yo no quiero tocar ninguna de las emociones, no cuento esto para tocar emociones, no cuento esto para exponer incluso mi dolor o lo que sea, sino porque aprendí en ese momento que cuando uno ordena su historia, cuando uno ordena las cosas en Dios y la historia personal y permite que Dios sane esas heridas, Él transforma completamente nuestra vida. Cuando le permitimos al Señor, le entregamos, le exponemos, le sacamos lo que hemos guardado debajo de la alfombra durante mucho tiempo, el Señor transforma esa parte rota en un testimonio vivo para servir a otros, para colaborar con otros, para ayudar a otros, para de verdad ser sanados, para sanar también. Qué importante que es esto, entender que tu historia, eso que viviste, esa situación que tal vez escondiste durante mucho tiempo, que la guardaste durante mucho tiempo, tiene que ser sanada y transformada por nuestro Dios para que les sea útil a otros tu testimonio, respaldado con el poder del Espíritu Santo, porque las estrategias no sirven y no alcanzan, son buenas, pero lo único que transforma y cambia el corazón es el poder del Espíritu Santo. Hemos nosotros quizás confiado muchas veces en lo que sabemos, hemos confiado en nuestros estudios, en nuestros institutos, en nuestras academias, en lo que hemos aprendido durante toda nuestra historia, pero nos hemos olvidado de depender expresamente del Espíritu Santo. Hace un tiempo mi esposo me hablaba de esto, de perder la frescura del Espíritu Santo en nuestra vida, y hemos quizás mecanizado la vida cristiana. Sabemos cómo son las cosas, sabemos cómo son las cuestiones, sé preparar un bosquejo, sé hacer esto, sé abrir el culto, sé ministrar la alabanza, sé cómo recibir a la gente, sé dar una clase de escuela bíblica, sé cómo liderar a la gente en mi célula, ¿no? Y por eso hemos perdido el buscar, el tener hambre, el tener deseo, el arrodillarnos todos los días delante de la presencia del Señor y pedirle: Señor, sin vos yo no quiero salir, sin vos no quiero andar, sin vos no quiero hablar, si no está el respaldo de tu Espíritu Santo en mi vida, yo nada quiero hacer. Eso es lo que tenemos que hacer, esa es la manera que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Tenemos que renovar nuestro interior, tenemos que pedirle al Señor que transforme nuestra historia, porque bien dijo el pastor al principio cuando abrió la reunión: no podemos dar lo que no tenemos y estamos dando lo feo que tenemos a los demás. Aunque no queramos, aunque en cierta manera no lo busquemos, estamos dando eso que hemos cultivado y que hemos guardado durante mucho tiempo. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué es lo que está escondido en tu interior? ¿Qué es lo que viviste? ¿Qué situación? Y me fui. Dios es tan bueno con nosotros que todos los días nos habla, todos los días nos da oportunidad para ponernos a cuenta. Y ¿saben qué? Yo entendí que no podía pastorear, que no podía servir si primero no dejaba que el pastor de los pastores me pastoreara a mí, si no dejaba que el Señor sane toda nuestra historia, porque la realidad es esa, que un líder sano desarrolla un ministerio sano. ¿Cuántos quieren ser sanados en esta tarde? ¿Cuántos quieren servir con un corazón íntegro, limpio delante del Señor, completamente restaurado? ¿Cuántos quieren que sus matrimonios, sus hogares reflejen la vida cristiana? Sabemos toda la teoría, no sabemos el Génesis desde el Apocalipsis y no sabemos también muchos versículos, pero ¿cuánto nos cuesta poner en práctica lo que sabemos? Amén. ¿Cuánto nos cuesta vivir la vida cristiana incluso a puertas cerradas? Y le hablo de la experiencia. Le hablo desde tratar con muchas personas y de vivir la vida mía propia, mi vida. Yo les quiero decir esto, que Dios hoy tiene que transformar los corazones, tiene que hacer de cada uno de ustedes hombres y mujeres completamente sanos, completamente restaurados.
Pedro justamente describe actitudes que un líder sano vive. Y quiero que vayas reflexionando, ya vamos terminando, no se preocupen porque no les voy a quitar demasiado tiempo en esto, pero sí es importante que vos vayas anotando en tu cabecita. Me gustaría utilizar el pizarrón, pero me va a llevar tiempo también. No, gracias. Me gustaría, pero me va a llevar más tiempo. Pero la realidad es esta, que Pedro describe ciertas actitudes de un líder sano. El servicio voluntario nos habla de la humildad y también del ejemplo, ¿no? Y sin estas cosas es imposible tener sanidad, es imposible vivir sirviendo al Señor. Ahora, yo quiero que podamos analizar y que ustedes lo tomen en cuenta y vayan meditando, pero de verdad pidiéndole al Espíritu Santo, no que Sandra está nombrando, que Sandra está, sino, Señor, haceme ver. Abrí mis ojos para que hoy pueda entender en qué me estoy equivocando, en qué me estoy errando, qué situación de mi historia, qué capítulo de mi vida, como decía mi esposo, qué capítulo del libro. Recuerden, somos cartas leídas, ¿no? ¿Cómo está tu carta? ¿Cómo la venís escribiendo? ¿Cómo la venís llevando? ¿Cómo te están leyendo alrededor? ¿Cómo te leen tus hijos? ¿Cómo estamos viviendo? Y uno de ellos es, algunas evidencias es, el líder desde la integridad, lidera desde la integridad, no desde la imagen. Lidera desde la integridad y no desde la imagen. Porque dice el pasaje siendo ejemplos de la grey. La integridad es la coherencia que tiene que existir entre lo que somos y lo que mostramos. Como dijo hoy mi esposo, caritas vemos, no sabemos. Pero Dios, que es tan bueno, Él lo sabe. Él conoce tu historia, Él conoce tu corazón y a Él no le podemos mentir. Intentamos mentirle, intentamos engañar, pero no le podemos mentir. Y el hombre, el cristiano sobre todo, incluso me animo a decir con respaldo y autoridad que aquellos que están en altos cargos son los más mentirosos. Porque les cuesta decir verdades que los expongan. Entonces, mentimos y nos vamos escudando y excusando en la vida, ¿no?, de cada una de nuestras actitudes, mintiendo porque le tenemos más miedo al hombre por lo que va a decir que a nuestro Dios que nos creó. Y eso es algo que los cristianos tenemos que corregir. Tenemos que andar con la verdad, ser íntegro en todas las áreas de nuestra vida, desde que estás en el baño, en el toilet, desde que estás en tu habitación, en el patio de tu cocina, hasta que te expones en un púlpito o donde sea. Tenemos que ser íntegros. Cuando estás solo con tu celular, cuando estás solo con una persona, cuando estás donde sea, tiene que haber integridad. En segundo lugar, no proyecta sus heridas sobre las personas que guía. Un líder sano no convierte su púlpito en un lugar para descargar su dolor. Podemos contar, pero no tenemos por qué exponer nuestras verdades para a ver si aquel me entiende por qué estoy diciendo esto o cual cosa, a ver si aquel otro. Y no tiene que ser muchas veces un púlpito, puedo quizás hacerlo en cualquier ámbito. Estoy hablando siempre de lo que me está pasando porque quiero que alguien haga lo que en realidad tiene que hacer nuestro Dios. No manipula, sino que inspira y sirve. Qué importante es esto. El hombre y la mujer de Dios sano de ninguna manera tiene necesidad de manipular a nadie. Si el poder del Espíritu Santo lo respalda, trabaja con libertad, es genuino, sino que inspira y sirve. ¿Cuánto estamos inspirando? ¿Cuánto estamos viviendo y nos están viendo? ¿Cuántos te ven a vos y pueden llegar a decir, reflexiona en esto, te ven a vos en tu casa, te ven a vos en tu cocina, te levantás con tus pantuflas, tu pijama, tu camisón, lo que sea.
¿Cuántos te ven a vos y pueden llegar a decir, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella? ¿Estamos en condiciones de que en nuestra intimidad podamos decir que alguien quiera ser como nosotros? Es para que lo podamos meditar y pidámosle al Señor que Él nos ayude. Y también entender que no podemos liderar desde el control, sino que debemos levantar y animar a otros. El líder sano tiene capacidad de confrontar con amor, sin contaminar con enojo o frustración. El amor verdadero corrige sin herir. No tengo que demostrar mi frustración, mi decepción. Yo tengo que corregir con amor. Y Dios te llamó para eso, para corregir con amor. Vive una vida congruente. Lo que predica, lo vive. De madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré, levántate temprano, ¿no? Tenemos que vivir lo que predicamos. El ejemplo arrastra más que las palabras. El ejemplo arrastra más que te van a ver y te van a seguir. Te van a ver y van a decir, wow, este hombre, esta mujer es alguien transformado, es alguien cambiado. De verdad que el poder de Dios ha tocado su vida y lo ha cambiado, lo ha transformado. Forma discípulos libres, no dependientes. ¿Se entiende esto? Discípulos que sirvan a Dios, no que me sirvan. Que hagan, que sean dependientes de Dios. Yo tengo que lograr hombres y mujeres que dependan de Dios, porque si dependen de Dios lo entendieron todo. Gloria al nombre de Jesús. Formar discípulos libres, no dependientes. Cristo quiere ovejas y corazones maduros, no atados a un líder por miedo o por necesidad emocional. Sanados, sanados. Amén. Dios nos quiere sanos y vamos terminando. Y se viene lo mejor después, pastor, la oración, ¿no? Gloria al nombre de Jesús y también la merienda. Administra mejor el conflicto sin huir ni atacar. La sanidad nos da sabiduría para resolver, no para evitar o explotar. Ser sano es actuar con sabiduría también, para saber resolver, aconsejar. En un momento de conflicto, Dios nos da la sabiduría para actuar. O nos arrebatamos, cerramos la puerta, nos enojamos, salimos del grupo de WhatsApp. Eso ya no lo hacemos porque somos hombres y mujeres sanos. El líder sano está dispuesto a pedir perdón. Esto es genial. El líder sano está dispuesto a pedir perdón y reconocer sus límites. Es decir, yo no puedo, no llego, no alcanzo. Pastor, usted me pidió esto, pero la verdad es que no pude. No mientas para quedar bien con el pastor te va a entender, porque el Señor nos entiende. Está dispuesto a pedir perdón y reconocer sus límites. La humildad abre más puertas que la perfección. Eso es tremendo. La humildad abre más puertas que la perfección. Reconocer que no podés, que no sabés, que te olvidaste, que te equivocaste, va a abrir más puertas que querer demostrar con mentira y con apariencia que sos perfecto. Esa es la realidad. Dios quiere corazones sanos y está sanando en este mismo momento. El líder sano cuida su entorno, su familia, cuida su salud, cuida su equipo. Un liderazgo sólido comienza en casa y se extiende hacia afuera. No puedo pensar que todo me va a ir bien afuera si en casa es un desastre. Los esposos debemos cultivar amor, respeto, debemos darnos tiempo. Debemos cuidarnos, amarnos, demostrar que somos sanos y servir con este corazón sano a otros. Pero tiene que ser desde nuestra casa hacia afuera. El líder sano discierne, no reacciona. Discierne, no reacciona.
había un talgo que decía, igual que baldosas flojas, al pico si alguien me pone un pie. ¿Cuántos se sienten así, como baldosa floja? ¡Ay, que no me vayas a decir algo! ¿No? ¡Ay, que no me vayas a decir otro! Ya vas a ver cómo te voy a dar. Hay algunas respondonas, ¿o no, Néstor? Me tiene que aguantar todo este tiempo, Néstor. Encima estamos en la célula juntos, así que imagínense. Me tiene que aguantar. Gloria al nombre de Jesús. Discierne, no reacciona. Un líder sano escucha a Dios antes de actuar. Escucha a Dios antes de actuar. Perdón, chicas, pero nos cuesta. Nosotras somos impulsivas. Actuamos primero, después preguntamos. Yo recuerdo, entre nos, que no salga de acá, en una oportunidad, mi esposo hizo un viaje. Él ama los libros. Tenemos una biblioteca llena. Ahora la tenemos en otro lugar, porque no tenemos en casa lugar, pero una biblioteca. Y él ama los libros. Siempre se está comprando libros. Había viajado, no recuerdo, a una de las convenciones o había ido a dar clase, pero él trae un libro. Yo estaba en mi cocina y viene con ese libro y me dice, mirá lo que compré. Mirá, negra, me dice, mirá lo que... otra vez gastando en libros, digo yo, ¿no? Y yo protesté y dije, wow, cuando lo abro, escondete, huí, corré. Estaba dedicado a mí. Era un libro que él había comprado para mí. La vergüenza, siempre que me acuerdo me dan ganas de volver a pedirle perdón, pero me la aguanto. No, siempre que puedo le pido perdón. Así. Dios es bueno. El líder sano, debemos estar sanados, ¿no? Y esto de las reacciones, no reacciona, discierne. El líder sano sostiene procesos a largo plazo, sin quemarse ni quemar a otro. La constancia nace de un corazón en reposo en Dios. El líder sano reproduce salud espiritual, emocional y relacional en quienes los rodean. Lo que llevamos nosotros dentro, eso vamos a transmitir, que era un poco en resumen esto de no podemos dar lo que no tenemos y sí vamos a dar todo eso que tenemos mal guardado en nuestro interior. El líder sano sirve con la mirada en la recompensa eterna. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, gloria al nombre de Jesús, el aplauso de Dios es el que cuenta. Todo lo que vos hagas, todos los que estamos acá, nos vamos a olvidar. Todo lo que serviste en este tiempo, lo que caminaste, lo que lloraste, las veces que no pudiste dormir por un alma, las veces que oraste, las veces que visitaste, todos los que estamos acá nos podemos olvidar. Pero Dios jamás. Es la mejor recompensa que nosotros podemos tener. En Él tenemos que tener nuestra dependencia, nuestra seguridad. No hay otra, pero necesitamos reconocer que hay un área que tiene que ser sanada. Justamente Pedro nos muestra cómo pastorear, pero también nos recuerda que para hacerlo necesitamos estar sanos. Y hoy Dios nos quiere sanos. Que hoy Dios pueda obrar en nuestra vida. Amén. Tal vez en este lugar hay personas que han vivido una situación como la mía. Tal vez tu historia es como la mía. Tal vez en esa situación de abuso, de violencia, fue tan grande, tan tremenda que hoy en día no podés disfrutar o tuviste un tiempo sin disfrutar la intimidad con tu esposo, con tu esposa. Tal vez tus golpes, tus situaciones vividas fueron tan grandes que hoy recién te estás dando cuenta de lo que ha provocado en tu interior. Hay una historia en tu vida que Dios quiere sanar, que Dios tiene que transformar. Y me gustaría que pensemos que Dios necesita
digamos, tiene que formarse un altar para que se pueda quemar aquello que le estorba a Él hacer la obra en cada uno de nosotros, ¿sí o no? Y déjeme decirle una cosita más. Saben que nosotros tenemos, digamos, en nuestra iglesia actual 25 años de ministerio, pero antes, cuando éramos jovencitos, todavía lo seguimos siendo, más jovencitos, salimos al campo misionero, abrimos una obra, después más adelante abrimos una obra en Perú, pero o sea, con esto quiero decirles, imagínense cuántas personas hemos conocido, cuántos creyentes, con los creyentes que hemos hablado, y hemos encontrado un denominador común, que es gente frustrada. ¿Por qué gente frustrada? En primer lugar, porque creció en una casa donde no los trataron bien. Primera frustración, un niño frustrado, ¿no? Piénselo, tal vez sea esta parte de tu historia, que después tuviste que te pasó algo, una mala experiencia, como contaba mi esposa, aún peor, ¿no? Que eso se sumó a una frustración. Luego te tuviste que casar porque quedaste embarazada o dejaste a tu novia embarazada y tuviste que casarte y no te casaste con la persona, o sea, no fue la forma, otra frustración más. Te casaste tal vez con alguien que no querías, que no era el amor de tu vida, fue una circunstancialidad que se fue provocando en tu historia, se fueron dando pasos que no eran los que vos querías. Tal vez vos querías estudiar y no lograste llegar al lugar donde vos te habías planteado llegar, otra frustración más. Después tuviste que trabajar en un trabajo donde no te gusta el trabajo, no te gustó el trabajo que hacías porque te gustaba hacer otra cosa y no pudiste hacerlo, otra frustración más. Y así viniste a los pies de Cristo, una pelota de frustración, donde vos te pones a pensar en tu vida, no hiciste nada que te provocó plenitud y felicidad. Todas las cosas fueron circunstanciales, nada pudiste planificarlo, todo se te fue dando parche sobre parche, parche sobre parche, y posiblemente todas esas cosas te han dado un saldo negativo, ¿no? Entonces necesitamos venir a Cristo y blanquear, decir: Señor, a partir de ahora, que hoy sea un día inflexivo, un momento inflexivo en mi vida, donde des vuelta a una página y puedas escribir una nueva historia, una historia donde puedo contigo, Señor, alcanzar esas cosas maravillosas que tú has planificado para cada uno de tus hijos. ¿Qué les parece? Plantearnos esto. Y me gustaría que podamos orar al Señor. Yo no sé, pastor, si tenemos esta libertad de poder usar este lugar. ¿Sí? Ok. Entonces, digamos, si ustedes están de acuerdo, y yo estoy apelando a la intelectualidad de ustedes, no a la emoción. Señor, acá está mi vida. Quiero escribir, que tú escribas una historia nueva. No sé cómo resolver, no sé cómo, pero aquí está. Me hablaste, me dijiste tal vez algo, ¿no? Ok, Señor, ahora quiero ir hacia adelante. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y si estás de acuerdo, y si crees que Dios te ha hablado pequeñas cosas, tal vez ni siquiera sea el momento de que haya ujieres para sostener a nadie, porque no vamos a tirar a nadie, porque no, viste, algunos tienen el ministerio de la tirada, te oran y te empujan, ¡puf! ¿Viste? No, deja que Dios haga la obra, ¿o no? Y vamos a orar, y posiblemente haya un altar de rodillas, ¿no? Donde vamos a rendirnos ante la presencia del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y mientras vas sintiendo que este es el lugar,
porque estamos en la presencia del Señor, ¿no? Yo recuerdo, les cuento esto último, me voy a poner acá arriba para verlos allá atrás. Hace un tiempo atrás, el presidente de nuestra región me invita a predicarle a los pastores. Y claro, yo gente experimentada, ¿no? Y entonces yo siento el respaldo de Dios en la palabra. Y cuando empiezo a predicar y Dios me respalda y esto y que lo otro, y yo me daba vergüenza hacer el llamado al altar, ¿no? Y uno con el que yo tenía mucha confianza me hace seña, que era parte del cuerpo directivo, me dice, dale, invita al altar, ¿no? Porque ¿vieron? O sea, el fuego estaba encendido. Y bueno, yo digo, más sí, me la juego. ¿Quién va a pasar si todos estos son unos capos? ¿No? Y cuando hago el llamado, el primero que pasa fue mi presidente de región. Quiero, Señor, recibir de ti. Y empiezo a verlo al vicepresidente, al secretario, al tesorero, al otro. Y empezaron a venir al altar. Porque, hermanos, esto no se trata de escondernos detrás de nuestro rótulo. Se trata de exponernos delante de Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida. Haz algo nuevo. Trabaja adentro de mi ser. Mete tu mano adentro de mi corazón y hazme una persona nueva. Y tal vez tengas en el ministerio cosas torcidas que debas confesarle al Señor y decirle, Señor, quiero marcar un antes y un después a partir de esta tarde. Señor, aquí estoy una vez más, como muchas veces en tu altar, Señor. Ven sobre mí. Cierre sus ojos, Padre, en esta noche, en esta tarde, en este lugar. Sé que tu presencia nos está abrazando. Sé que tu presencia, tu Espíritu Santo, nos está atravesando la conciencia. Está llegando a lo profundo, Señor. Dios, yo te ruego, Dios, tú quieres un pueblo sano, para un evangelismo sano, para una iglesia sana, para un ministerio sano, para familias sanas, Señor. Ven a este lugar, Señor. Matrimonios sanos. Oh, Padre. Ven, Señor, ven. Cuando Dios te ponga a pasar, aquí está abierto el altar. Hagamos un altar aquí adelante. Dios quiere hombres, mujeres sanos. Sanos para dar sanidad también de parte del Señor. El Señor quiere transformar nuestra historia, quiere cambiar, quiere sanar. Oh, gloria al nombre de Jesús. Su poder está en este lugar, su presencia, su Espíritu Santo está en este lugar para sanar, para limpiar. Oh, Ramay Salabacanda. Levanta tus manos y abrí tu corazón. Levanta tus manos y abrí tu corazón. Decile, Señor, acá estoy. Con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con todo lo que acarreo, con todo lo que escondí, lo expongo delante de tu altar, Señor. Ya no quiero más esta mochila, me la quiero arrancar. La quiero dejar a tus pies. Ya no quiero más actuar, Señor, por mi mal carácter, por mis emociones heridas. Ya no quiero actuar por mi historia herida. Un pasito más adelante todos. Señor. Obra, Señor, obra, Señor, obra, Señor. Ojalá ahora, todos podamos entrar tu en este Espíritu altar. Santo ahora tocando, sanando. Ahí está. Si es necesario, tenés que arrodillarte. Sí. Hacelo, hacelo. Si es necesario arrodillarte porque estás más cómodo. Marca un ahí, le punto decís, nuevo. Señor, acá estoy, acá estamos, Señor. Acá estamos delante de tu presencia. Un nuevo inicio. Un nuevo inicio. En mi vida espiritual estoy decidido a salir de este lugar con decisiones tomadas, Señor, delante de tu presencia. Señor, yo renuncio a todas estas cosas y me consagro una vez más, Padre, delante de ti.
salgo resuelto de este lugar, Señor, a pedir perdón, a resolver, a hablar, a escribir algo nuevo, Señor. Oh,